Buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por venir. Voy a ser muy breve porque no quiero para nada comer el tiempo de la ponencia de Serafín, que además está contado porque, como sabéis, luego aquí hay una hora de cierre. Pero bueno, simplemente agradecer a la biblioteca, por supuesto, a la directora Blanca Asenjo el espacio y bueno, la disponibilidad que siempre muestra para todas nuestras iniciativas. Muchas gracias. Y bueno, para mí es un placer presentaros a mi compañero Serafín de Tapia, tan querido en Ávila, conocido por todas y todas. El título del artículo que va a presentarnos hoy es Ávila en el Renacimiento, una perspectiva feminista. Por supuesto viene a coalición de la fecha que tenemos tan cercana, el próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, agradecerte, Serafín, desde la Plataforma Feminista de Ávila y desde la Asamblea Feminista de la Casa de Abril, tu colaboración, siempre tan dispuesto, y muchas gracias. Sin más, os dejo con él. Muchas gracias, Laura, por tus amables palabras. Buenas tardes, vamos a ser puntuales, ya lo somos. En primer lugar, pues me satisface ver que predominan en el auditorio las mujeres. ¿Por qué será? Pero también hay hombres, que es muy importante. El movimiento feminista también está compuesto por algunos hombres. Ojalá fuéramos más. Bien, pues el objeto de esta charla, que bueno, intentamos que sea las dos cosas fundamentales de cualquier comunicación, que sea agradable e instructiva. Y si es breve, mejor. Lo de la brevedad nos vendrá impuesta por el horario del centro y además se han hecho ya los agradecimientos preceptivos y yo, por tanto, entro en materia. Tenemos delante ese relieve que muy pocos conoceréis. Ha estado expuesto en algún jardín algún tiempo y su origen es la Alhóndiga, un edificio que estaba en la Plaza del Mercado Grande, que ha subsistido hasta finales del siglo XIX y era un depósito de granos, la Alhóndiga, y aquí se ve pues, una escena que es muy poco habitual, un hombre y una mujer trabajando al unísono para el mismo objeto, que es pues, en fin, guardar el grano en un saco, ¿no? Bien. Colaborando. Para esta charla pues tengo que decir algunas cosas previas. Primero que está inserta, como ha dicho antes Laura, en la fiesta que vamos a celebrar el pasado día 8, que es el compromiso del movimiento feminista por avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Una de las formas de hacerlo posible es conocer mejor la realidad. Y la realidad del presente tiene sus raíces en el pasado, de manera que este acto se entronca sin problema de ningún tipo con el objeto del movimiento feminista. Es una charla que no la he preparado ad hoc, sino que es el resultado de los apuntes, de revisar el archivo que yo he ido acumulando a lo largo de los años de investigación sobre sociología, sobre sociedad de Ávila y de nuestro entorno. Todo lo que se refería a las mujeres lo ponía allí y ahora he decidido hacer un uso y una lectura conjunta y lo que ha resultado es lo que ha resultado, es decir, que viene determinado por las fuentes de que se disponen y que yo he consultado, que son fuentes primero hechas por hombres de los que mandaban, y por tanto eso condiciona, ¿no? Luego, aparte de la documentación de archivo, la literatura, que naturalmente pues, siempre se consulta, lo que está escrito, pues ocurre otra cosa similar, y es que de las mujeres de las que se hablan los libros de historia o de literatura suelen ser las mujeres de los dos extremos de la escala social, las más encumbradas, las mujeres de la élite, de la alta nobleza, o las que estaban en el extremo opuesto, las prostitutas, y de las que estaban en el medio, que eran la inmensa mayoría, pues de esas apenas se dice nada. Y eso lo vamos a constatar aquí también, ¿no?
Esta conferencia no va a ser mi aportación última a este tema de la mujer, porque estoy convencido de que lo que hoy os ofrezco pues es insuficiente, es fragmentario, también carente de reflexión de mayor profundidad, pero es lo que tenía a mano y lo comparto con vosotros y con vosotras. Vamos a tratar, y os lo informo rápidamente, sin detenerme ahora mismo, en el fenómeno de la invisibilidad de las mujeres, a algunos comportamientos demográficos, la dote y las arras matrimoniales, las viudas, la mancebía, el nivel cultural de la mujer, la misoginia clerical, la marginación social, la violencia machista en el matrimonio o fuera de él, la honra femenina, algunas mujeres luchadoras, las mujeres y el trabajo de las mujeres urbanas, el salario de las mujeres y una mujer especial. Y veo que me falta un apartadillo que he preparado esta tarde, que era una cosa menor, complementaria, pero que es los lavaderos, lugares de socialización femenina. Estará, espero que esté en las copias digitales. Lo que pasa, a lo mejor te coges no la última, sino la penúltima. Bueno, yo he trabajado mucho con una documentación que es muy dura, que es la fiscal, la que se hace para recaudar impuestos. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que los impuestos, hasta hace no demasiado, se atribuían a los núcleos. Ávila tenía que pagar esto, los que viven en Ávila. Ahora no, ahora cada uno paga lo que le corresponde en función de su riqueza, de su renta, independientemente de dónde vivas. Por eso no tiene sentido lo de que los catalanes pagan más. Los catalanes ricos pagan mucho y los catalanes pobres pagan poco, y nosotros igual. Bueno, pues entonces no era así. Se le asignaba una cantidad, pongamos, a la ciudad de Ávila. Y, naturalmente, aportaban dinero los que aportaban, que eran los no privilegiados, los eclesiásticos y los hidalgos, esos no pagaban. Esto solamente afectaba a los pecheros, que eran la mayoría de la población, en torno al 85%. Se hacían listados nominales con quienes tenían que aportar, quienes eran pecheros, y lo que pagaba cada uno, en función del volumen de su negocio, de su renta, de su riqueza. Y claro, diréis, bueno, entonces los poderosos se las arreglarían para pagar menos. No, porque entonces si pagaban menos les tocaba pagar a los otros más. Entonces se vigilaban unos a otros. Hay que decir que no hay quejas desde los años 20, las asignaciones. Había una comisión compuesta por delegados de las cuadrillas, de los barrios, con la presidencia del corregidor, y no hubo quejas. Parece ser que era una asignación aceptada por los partícipes, excepto, bueno, es decir, a los moriscos, que eran un grupo minoritario, a eso se les apretaba más y ellos, pues, como no tenían capacidad de resistencia, lo soportaban. Pero a nivel personal, sí que... Entonces aquí aparecen nombres, naturalmente, de cabeza de familia, no de los miembros de una familia, de los 4, 5 o 3, sino del cabeza, que normalmente era el varón. A veces las menos eran mujeres. Y cuando eran mujeres solían ser porque eran viudas, claro. Bueno, pues entonces esta información bueno, es masiva. Hay unos 80 listados nominales. Imaginaos manejar 80 listados de 3.000 familias, 2.500, que es lo que tenía la ciudad, o 2.100, depende de los momentos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un listado de estos del año 1502 todavía, en fin, eran un poquito, faltaba mucha gente, pues los nombres, para conocer los nombres de las personas, los hombres, pues lo vemos ahí, los apóstoles, San Juan, San Pablo, etc. 789 personas. He intentado también ver las mujeres que aparecen, y como me salían tan pocas con un solo padrón, una muestra irrelevante, pues he juntado las que aparecen en dos padrones, las de 1518 y 1520. Y aún así, frente a la muestra de 789 varones, aquí me salen tan solo 70 mujeres. ¿Cómo es posible?
si sabemos que había bastantes más, pues ahí lo tenéis en esta... el padrón del año 20, solo el del año 20, aparecen 322 mujeres. Pero de esas 322 solo se dice el nombre de 41. Las otras se dice la de. O sea, ¿qué importaba esta persona? Importaba es que era la esposa de o la viuda, porque normalmente si era la cabeza de familia podía ser solo porque era viuda la mayor parte de las veces, o bien porque el marido estaba afuera, porque, por ejemplo, se había tenido que ir por deudas, una cosa bastante más frecuente de lo que se piensa, o estaba en la guerra, o había ido a Indias, a veces aparece. En todo caso, lo que quería era resaltar que tan solo el 12% de las mujeres reciben su propia denominación. En un documento, por otra parte, tan importante como el fiscal, que, en fin, que es más fácil identificar a la gente con su nombre que no con su parentesco. Unas pinceladas de comportamientos demográficos, la edad de matrimonio, en el caso de las mujeres, la de 22 años, y la de los hombres, 25. Claro, así ha sido hasta hace 40, 50 años en nuestro país. Ahora, pues últimamente ya sabemos que eso ha cambiado mucho. Y la fecundidad bruta, la fecundidad auténtica es muy difícil para el siglo XVI. Yo creo que en algunas aldeas francesas se ha hecho, pero es muy difícil porque hay que escoger familia por hijo, todas en un rastreo individual, que las fuentes que tenemos, porque en los libros de bautizados, en fin, los libros sacramentales se establecen obligatoriamente el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, y antes solo lo tienen algunas parroquias, muy pocas, y además pues, los tienen como les parece. Bueno, la cosa es que hemos encontrado un método muy vasto, muy burdo, para calcular una fecundidad aproximada, que es dividir los que son bautizados a lo largo del año por el número de matrimonios habidos ese mismo año. No es la herramienta mejor, pero y teniendo en cuenta, por otra parte, que los que se registran son bautizados, no son todos los nacidos, porque se bautizaban en torno a 10, 12, un par de semanas después de nacer, y en ese lapso, desde que se nace hasta que se bautiza, muchos morían. La mortalidad infantil era brutal. Entonces, dando por supuesto que solamente tenemos en cuenta los bautizados, sale una tasa de fecundidad bruta de 3,94. Pongamos 4,5. Hijos por mujer. Pero bueno, no tenían tantos hijos las mujeres de la antigüedad, porque no había sistemas anticonceptivos, etc. Sí, pero probablemente este es un dato muy poco exacto. Pongamos que se amplía a 2 más. El problema es que la mortalidad era terrible, incluso entre las familias acaudaladas. El 500 por 1000 en el primer año de vida. La mitad de los que nacían no subsistían un año después de nacidos. Era una realidad, en fin, que por otra parte iba a decir que menos mal, es decir, que la explosión demográfica es una cosa de hace 150 años. Si hubiera habido explosión demográfica desde hace cientos de años, bueno, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Bueno, la realidad era eso, que los miembros de la unidad familiar oscilaban en torno a los 4, que eran los 2 miembros de la pareja y 2 hijos. Es decir, estabilidad. Efectivamente, desde la época de la Hispania romana, en este espacio de terreno vivían unos 4 millones, casi los mismos que a final del reinado de los reyes católicos, 1500 años después. Es que el problema de la explosión demográfica es una cosa muy reciente, pero en algunos lugares del siglo XX y algunos de la segunda mitad del siglo XX, muchísimos. En Inglaterra, siglo XVIII, en España, mediados del XIX, cambia ya, fin, aparecen las vacunas. Bueno, los comportamientos demográficos, el número de bautizados, en función del mes en el que se producía el bautizo. Tenemos ahí esa curva, un pico alto, cuando más bautizados había era en marzo, veis la abscisa de arriba, y cuanto menos bautizados era en julio. Pero más que los bautizados, nos interesa mucho más sociológicamente hablando cuándo eran concebidos, lo cual es facilísimo. En nuestra especie son restar 9 meses al nacimiento. Por eso, en la abscisa
línea de abscisas, el eje de abscisas he puesto dos. El de arriba es el momento del nacimiento, que el libro de bautizados de las parroquias lo recoge, y la de abajo es 9 meses menos. 9 meses menos. ¿Cuándo es cuando más personas son concebidas? Es junio. Junio hacia mayo, porque se retrasaba el bautizo 15 días, ¿no? O sea que entre junio y mayo es cuando más se concebía. La estación del amor, mayo, junio, la primavera, la naturaleza, y cuando menos, pues en septiembre hacia agosto, cuando había mucho trabajo en el campo, y también en diciembre, en marzo, la Cuaresma. La Iglesia no prohibía tener relaciones matrimoniales en Cuaresma, en la Semana Santa, no lo tenía prohibido, pero lo desaconsejaba. Y naturalmente la influencia de la Iglesia era enorme, y eso se notaba en esto, ¿no? Los matrimonios, la fecha del matrimonio no la establecían los restaurantes como ahora, sino pues la Iglesia fundamentalmente. Cuando menos era en Cuaresma, no se casaba casi nadie, veis el pico hacia abajo, y cuando más antes de la Cuaresma. Vamos a casarnos, que después en Cuaresma no podremos. Tampoco se podía en el Adviento, el último corte más bajo, y tampoco en la época de mayor trabajo, que es agosto, el trabajo en la época que ya era agrícola en gran parte. Unos rostros de mujeres dentro de aquello que decía de los extremos, ¿no? La princesa de Éboli, Ana de Mendoza. La única abulense que aparece es Catalina de Guillamas, que está en la iglesia de San José, las madres, una hilandera, una campesina valenciana probablemente, y una prostituta veneciana. Verónica Franco, que era una prostituta especial. En Italia había las prostitutas tal cual, y estaban las cortesanas, las cortesanas, que eran prostitutas cultas, que entretenían y que eran muy apreciadas. En fin, se dice, yo creo que es una exageración, como tantas otras, que en Venecia había censadas unas 3.000 prostitutas. Fijaos. No lo creo, porque en Sevilla, que era una ciudad donde este fenómeno pues, tenía todas las de florecer, estaban registradas unas 300. De Ávila ni idea, pero más cerca de las 3 que de las 30, si dejamos el 3 como número de referencia. Bueno, no creo que 3, más bien 30. Bien, la dote, rapidísimo, la dote es un fenómeno que refleja con crueldad la concepción, la minusvaloración que había de la mujer. La mujer, si no tenía dote, por buen carácter que tuviera, por bien hecha que estuviera hecha ella, guapa, nada, no encontraba quien se casase con ella si no tenía dote. Es así. Diréis, bueno, tendría estudios. Bueno, pero es que entonces las mujeres no tenían estudios. Entonces, la dote era la aportación de la familia, de los padres, para que la hija encontrase marido. Y claro, hay una correspondencia absoluta. Por supuesto, la dote, a la vez de eso, que era para ayudar a la pareja, era un signo de potencia económica o de lo contrario, un indicador social. Por ejemplo, el marqués de las Navas, el más poderoso de los nobles, pues dio a su hija una dote de 14.000 ducados. Era una cantidad tan extraordinaria, tan alta, que además es que la dote era del fondo familiar, se le daba un hermano, una hermana, y los demás hermanos, pues ya vendrá para vosotros. Bueno, a los varones no, porque a eso se les daba tierras. Pero aún así el conjunto de hermanos recurrió y pleiteó, y esta dote tan estratosférica no se llegó a ejecutar. En cambio, pues un campesino de la Nava, un pueblo de la Moraña, pues el marido recibió de los padres de ella 13 ducados en ajuar, en ropa de cama. 13 ducados, ¿cuánto es eso? Bueno, pues el salario, los ingresos anuales, el sueldo base, que diríamos ahora, de un peón. El salario de un peón eran 50 ducados al año, pues 13, pues una cuarta parte de lo que se ganaba al año de salario mínimo.
un zurrador de Ávila, o sea, un trabajador del cuero, pues 21 ducados, bueno, 33 ducados, 21 en dinero y otros en ajuar. Un tratante, 300 ducados. Un calderero morisco, un pequeño industrial, 303. Un regidor de aquí, 533, ya eso son cantidades. La hermana de Santa Teresa, la mayor, 555 ducados. Un caballero, Luis de Valderrábanos, 1200. Beatriz de Ahumada, la madre de Santa Teresa, esta dote es la que recibió Pedro Sánchez, Alonso Sánchez, el padre de Santa Teresa. Entonces viene, por tanto, de la generación anterior. 1.600 ducados. Esto es una información que encontramos en los libros. Los demás son todos de archivo. Y doy fe que eso los notarios lo acreditan. Estos son el padre Otterstein y Efrén de la Madre de Dios, que han escrito un libro sobre Santa Teresa, y dicen ellos que esta es la dote. A mí me parece que es exagerada. Pero en fin. Y luego otro caballero, pues 7.500. Miguel del Águila, es el que hizo el palacio que pretenden que sea la sede del Museo del Prado. O sea, un hombre potente, rico, culto, y que hizo esa dote impresionante, ¿no? Bien, la prueba de que si no tenías dote, pues era difícil encontrar matrimonio, o sea, alguien que te quisiera aceptar, pues se creó en el Cabildo una institución benéfica que se nutría de aportaciones de los canónigos, que eran muy limosneros. Para mantener su estatus tenían que tener pues, mucha gente que se lo agradecía. Entonces tenían esta fundación para casar doncellas. Esta es una foto que he hecho yo hace no demasiado en la catedral. Está en la nave de la izquierda, según se entra, desde la puerta principal del oeste, y ahí limosna para casar doncellas huérfanas, claro. O sea, chicas jóvenes que no tenían padres que les pudieran dar dote. Bien. Las arras, bueno, esto era otra pieza de la escenografía matrimonial, y era que el novio, para agradecer o, en fin, corresponder a la dote, daba un regalo a la novia, y bueno, pues era menor que la dote. Ahí tenéis un tejedor de lienzos que recibe él como dote 26 ducados, aporta como arras 7 ducados. Un negociante burgués de la ciudad, esto me interesa, bueno, la cantidad son 100 ducados, es una cantidad importante, pero el motivo que en el documento se dice, yo prometo en arras francas a vos, Ana de Cuéllar, mi esposa y mujer que habéis de ser, a Dios placiendo, por razón de vuestra virginidad y acrecentamiento de vuestro linaje, por razón de vuestra virginidad, porque venís virgen y por tanto vuestros hijos que tengáis serán míos, con garantía, podemos decir. Bueno, y la carta de dote de uno de los nobles más ricos, que era Gómez Dávila, el señor de Velada, el dueño de, vamos, los que vivían en el Palacio de los Velada. Pues Gómez Dávila, que era señor de las villas de San Román y tal, otorgo que me obligo a dar a vos, la señora doña Teresa Carrillo Manuel de Mendoza, era más rica que él, la sobrina del obispo de Álvaro de Albornoz. Bueno, dice, mi esposa y mujer que habéis de ser, placiendo a Dios, por honra de vuestra virginidad y porque casedes conmigo 2.000 ducados de oro le da, los cuales otorgo y conozco que es la 10ª parte de mis bienes que hoy tengo y poseo, y vos los doy y dono en arras franqueadas, arras libres. Bueno, las viudas, un número increíblemente alto, 23% de media, o sea, he hecho una media de... Yo hice mi tesina hace muchos años, décadas, muchas, sobre demografía histórica, y todas estas cosas pues las trabajé mucho. El 23% de los cabezas de familia de Ávila eran viudas. O, no, todavía tengo más dudas, o en todo caso, mujeres, o sea, familias monoparentales, que no tenían esposo, porque podían... También estaban incluidas ahí. El documento no lo permite discriminar, pues las que tenían el marido que se había ido a la guerra,
que la guerra no era como la mili ahora, era mucho más larga, ¿eh? O los que se habían ido a América, o como decía antes, o los que habían tenido que huir por deudas, pues eran el mismo bloqueo. En todo caso, mujeres que mantenían la familia. El número de mujeres viudas es sorprendente. En los años de malas condiciones demográficas, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando está la peste bubónica, disminuía el número de mujeres. O sea, las mujeres viudas, incluso viudas, se volvían a casar. Incluso hasta 2 y 3 y hasta 4 veces. Es decir, la naturaleza sabía que no se podía en aquellas circunstancias despreciar la capacidad reproductora de la especie. Y si había una mujer que todavía le quedaban 6 años de capacidad, porque en fin, tiene unos nombres, la capacidad de engendrar ahora es amplísima, porque la alimentación es mejor. Entonces era mucho más breve. La mujer le venía no sé cómo se llama, la menopausia muchísimo antes que ahora. Bien, entonces había que aprovechar las viudas que pudieran contribuir con nuevos hijos porque estaban muriéndose como chinches, ¿no? Bueno, normalmente, como decía, las viudas no encontraban quien se casase con ellas y, en consecuencia, algunas trabajaban. Sabemos de 91 de ellas a qué se dedicaban, lo veremos más adelante, ¿no? La mayoría de las viudas eran calificadas de pobres y es que la pobreza estaba feminizada. Y esto lo vamos a ver en esta foto. Esta foto es muy posterior, pero responde a una realidad que podía ser perfectamente del siglo XVI. Era el reparto de sopa boba a la puerta de un convento. En este caso es de Santo Tomás. Bueno, pues en esa imagen, es una fotografía, ya había cámaras fotográficas, aparecen 16 personas, 16 pobres. Luego y el fraile. Bien, el fraile lo excluimos y había, de esas 16 pobres, son 3 hombres y 13 mujeres. La feminización de la pobreza, con una imagen. Marginación social de las viudas. La viuda, bueno, pues a pesar de que podía incluso ya tener, una vez que quedaba viuda, tenía reconocimiento para actuar, no necesitaba ni el permiso de nadie, pues que fue lo que ocurrió con Isabel Rodríguez. Esta mujer, que era viuda de un judeconverso notorio, Álvaro Manuel, un empresario muy dinámico, se vio morir joven él y ella siguió con el negocio de su marido, 20 años, y además siendo una de las mujeres más ricas de la ciudad. No, de las mujeres más activas. Las mujeres más ricas y los hombres más ricos eran los nobles, que tenían tierras y rebaños, los nobles. Pero dentro de los no nobles ni no eclesiásticos del pueblo pechero, los burgueses más ricos solían ser los que tenían talleres, o los mercaderes, o los negociantes. Este era el caso de Álvaro Manuel, que era un judío converso, como dije. Entonces su esposa durante 20 años llevó adelante el negocio. Bueno, pues, y durante esos cortes que yo he hecho de los padrones para ver quién era el rico, como vienen las cantidades que se asigna, yo lo que tengo que hacer es mirar las 15 cantidades más altas de este año y veo a quiénes corresponde. Bueno, pues en 2 años, en 2 veces, en esos cortes que yo he hecho, la más rica de los burgueses de la ciudad era esta Isabel Rodríguez. Bueno, pues la seguían llamando 20 años después la de Álvaro Manuel. No le daban su propio nombre a una mujer que se había labrado pues, su riqueza. La mancebía. Esto es un poco extraño, estos temas. Ahora, primero también son cosas que no se suele hablar de ellas. Pero hasta mediados del siglo XVI la mancebía era una institución, permitida, tolerada, y hasta cierto punto pues era un mal necesario, se puede decir así. En mediados del siglo XVI el Concilio de Trento va a cortar, esto es incongruente, no se puede decir que es pecado mortal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y a la vez autorizar las mancebías. Pero bueno, el asunto es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Por qué? Porque las mancebías se comprobó que cuando había mancebías los matrimonios se mantenían más estables, había menos rupturas matrimoniales
Y cuando se prohibían las mancebías, las rupturas matrimoniales se disparaban. Esto está estudiado en Burgos. ¿Por qué? Porque la mancebía pues, servía para que las necesidades, entre comillas, sexuales de los varones que no encontraban en el matrimonio su satisfacción, pues las satisfacían fuera y mantenían su relación con la pareja sin problema, ¿no? Y a la vez, si había el fenómeno de la mancebía, pues aquellos sementales que podía haber más bestias, pues dejaban de violar a las chicas. ¿Por qué? Porque iban con las prostitutas. Pero si no había prostitutas, pues el riesgo para las mujeres más débiles, tal, que eran las no casadas, pues... Bueno, el hecho es que las prostitutas estaban cuidadas, en el sentido de que había un médico que pasaba una vez a la semana para ver cómo estaba aquello, había una persona encargada que era llamado o padre de la mancebía o madre, según si era hombre o mujer. Bueno, estaba muy cercano a los proxenetas, pero como trabajaban en una dependencia municipal, pues, en fin, y por supuesto era gente que explotaba a las pupilas, a las prostitutas que estaban allí, que trabajaban, como siempre ocurre, con malas condiciones y cobraban malísimo, estaban casi esclavizadas, ¿no? Ya desde mediados del 16 se decide que este negocio saque fuera del centro, que es un poco escandaloso, y en el caso de Ávila se supone que es cuando sale fuera de los muros del recinto amurallado. De manera que tenemos una alusión de 1504 donde se dice que se alude a una casa en el barrio de San Isidro. Bueno, ya os digo dónde estaba. Veis aquí, está la casa, la puerta de la Malaventura. Este es el último cubo en el ángulo suroeste. Esto es el atrio de San Isidro, una iglesia románica que ahí estuvo hasta el siglo XIX, ahora está en el Retiro de Madrid. Bueno, pues dice un texto de un protocolo notarial que se vende una casa en el barrio de San Isidro a par de la mancebía. O sea, y en ese mismo documento se alude a un solar que está cerca del río, enfrente de la mancebía de esta ciudad. Bueno, pues estaba evidentemente, y eso es lo que explica que ese cubo se llame cubo de la mancebía. Yo siempre estaba dudando sobre si la mancebía estaba intramuros, al final de la judería, o estaba extramuros. Ahora ya sé que estaba extramuros, ¿no? Luego, además, hay otro elemento que me lo refuerza, y es lo último que digo aquí, y es que en la segunda mitad del 16, a partir de Trento, ya se cerró la permisividad y algunas mancebías, las más notorias, para la ciudad de Ávila, la única que había, tuvo que cerrar. Sin embargo, debió aquella zona subsistir la prostitución por libre, no en fin, una casa municipal. ¿Y por qué digo esto? Pues porque he encontrado un testimonio en el libro de Antonio Cianca, cuando escribe la traslación de San Segundo, los restos de San Segundo, desde la ermita de San Segundo hasta la capilla que se hace junto a la catedral. Se dice que, aparte de que aquel sitio es poco, en fin, céntrico, para que esté allí los restos de un santo, dice que, además, se entendió que con achaque de ir a hacer oración, o sea, con el pretexto de ir a hacer oración y tener velas en la dicha ermita, muchos hombres y mujeres de mal vivir se van allí a tener pláticas y tratos deshonestos. O sea, que el entorno de la ermita de San Segundo, o sea, junto al río, pues era un lugar donde las prostitutas que iban por libre, pues debían, las prostitutas y los hombres que usaban de ellas, ¿no? Bien. Hay una prostituta notoria, muy conocida, bueno, literariamente, que es Lalo Zanandaluza, porque un autor, Francisco Delicado, que era un clérigo cordobés que se fue a Italia, pues allí pues, escribió este libro, donde en su primera edición se pone este dibujo. Aquí está un espacio donde, en fin, las prostitutas se acuestan con sus clientes,
los que hacen la comida y no la comida, los afeites, los potingues que se supone que allí daban para reforzar la virilidad o para lo que fuera, y la madre de la mancebía pues acicalando a una pupila para que estuviese atractiva. Bueno, una cosa muy cutre. Bueno, ¿y qué decir de las necesidades sexuales de las mujeres? No había. Bueno, ¿cómo que no había? Pues no sabemos, no tenemos constancia, pero vamos, a verla había. Y la prueba de ello es lo que ha quedado en la literatura. En la literatura, o sea, no tenemos edificios, no tenemos instituciones, ayuntamientos que se preocupen de ello, pero tenemos el hecho de que en la literatura y en la música pues ha quedado numerosos poemas o comillas, en este caso son pequeños los los estribillos que se repiten en las canciones, que dicen, por ejemplo, de niña me casaron por amores que ni amé, mal casadita me llamaré. Era la figura de la malmaridada, la mal casada, ¿no? Soy casada y vivo en pena, ojalá fuera soltera. Son estribillos, repito, son letras de cancioncillas. De iglesia en iglesia me quiero yo andar por no malmaridar. Yo bien puedo ser casada, mas de amores moriré. O sea, aunque esté casada, yo encontraré quien me quiera. Dicen que me case yo, no quiero marido, no. Bueno, y luego hay uno que ya, esa malmaridada ya dio un paso más, dice, queredme bien, caballero, casada soy, aunque no quiero. Casada soy con el estúpido de mi marido, queredme bien, vos. La cultura, pues una portada de una cartilla para enseñar a leer. Todos son niños como son, niños brutos, pegándose, el maestro con el látigo, lo veis ahí, con un látigo y tal, y todos ahí la fila, pues los 50 niños, que es lo que había, 50, 60 niños metidos en una habitación, todos, tal. No se podía ser maestro si eras mujer, porque decían la mujer reblandece el carácter de los niños, tienen que ser hombres, mujeres no pueden ser maestras, y por tanto ellas ni eran maestras ni estaban alfabetizadas. El resultado pues es este cuadro que os lo voy a resumir enseguida. Los hombres estaban, simplemente los varones firmaban el 57% y las mujeres firmaban el 18%. Fundamentalmente son pecheros. La evolución de esta habilidad va cambiando. Veis, en los dos casos, los hombres arriba, hay un punto alto, a mediados del siglo XVI avanzado, una caída, una bajada, es la influencia de Trento, que dice, eso de leer, eso no es bueno, la lectura conduce a los hombres a la hoguera y las mujeres a las casas del genocidio. En fin, mejor. Luego ya en el siglo XVII se reanuda otra vez. Bien. Pero si queremos poner un poquito la lupa y ver según en qué sector laboral se estuviera, y como no sabemos nada de las mujeres en qué trabajaban, porque casi ninguna trabajaba fuera de casa, nos hemos acogido a, ¿qué oficio tenía el esposo? Entonces, teniendo en cuenta el oficio del esposo, pues vemos que las mujeres de los artesanos estaban alfabetizadas el 3%, o sea, 137, de un total de 137, sabían firmar 5, luego el 3,6. Las mujeres de los obreros solo eran alfabetizadas el 3,6. Las mujeres de la gente que trabajaba en el sector servicios, en alimentación, burocracia, etcétera, estaban alfabetizadas en un 24,9%. 3,6, 24. Las mujeres de los caballeros, de los nobles, el 78,9% estaban alfabetizadas. De los hombres no digo nada, ahí lo tenéis, esto está publicado. O sea que lo de que la madre de Santa Teresa supiera leer, bueno, es que era la mujer de un caballero, o sea que no era una excepción. Ojo, había, así, si era el 78,9, pues había el 21% que no sabían.
y evidentemente ella no estaba incluida. Bien, es verdad que las mujeres estaban menos alfabetizadas que los hombres, sin duda, pero fijaos en las imágenes, en esta de el prestamista y su esposo, el esposo está con las monedillas y la que está con el libro es la mujer. Y qué decir de estos cuadros. Son, claro, cuadros que reflejan sectores de la alta sociedad, o sea, gente o bien burgueses ricos o bien nobles. Aquí cuando la Anunciación, la Virgen no estaba ni cosiendo, estaba leyendo. Estaba leyendo un libro que todavía no había libros, porque entonces se leía, estaban los rollos, y aquí hay otra, pues también, bueno. La misoginia clerical, que suele ser un tópico, bueno, pues seguramente que no se puede aplicar, por supuesto, a todos los clérigos, por supuesto. También hay misóginos entre los no clérigos, eso lo podemos dar fe todos. Pero no cabe duda de que en la Biblia se dice que quien cayó bajo la tentación de la serpiente fue la mujer. ¿Esto qué le pasa aquí? ¿Lo ha subido qué da? Bueno, me quedaré quieto. Bien, pues la Biblia ya habla de que la culpable de que el hombre tuviera que salir al paraíso y que hubiera el pecado original fue Eva. Los grandes padres, tengo que ir muy rápido, San Agustín era un misógino de tomo y lomo, San Jerónimo, dos padres de la Iglesia también, Santo Tomás de Aquino, que era un hombre normalmente muy ponderado, dice que la mujer es claramente inferior al hombre. Bueno, y ya en nuestra época, siglo XVI, unas pinceladas, un canónigo de la Catedral de Toledo, que era mucho ser canónigo de Toledo, ojo, Toledo no era cualquier catedral, pues dice, refiriéndose a las mujeres, que aprendan a usar la aguja, el uso y la rueca. La pluma no les será de ninguna utilidad. Y Francisco de Osuna, que era un fraile escritor de libros de ascética muy populares y mucho éxito, la santa estaba absolutamente emocionada con el tercer abecedario de Osuna, que lo leyó y lo recomendaba constantemente, dice: desde que vienes a tu mujer a andar a muchas estaciones y darse a devoterías y que presume de santa, ciérrale la puerta, y si esto no bastare, quiébrale la pierna, si es moza, Dice, que coja podrá ir al paraíso. Bástele a la mujer oír un sermón y hacer, si más quiere, que le lean un libro mientras hila y a sentarse sola mano de su marido. Bueno, esto era un escritor, en fin, de éxito. Y Fray Antonio de Guevara, que era un escritor humanista, que por cierto fue prior del monasterio de San Francisco, aquí de Ávila, pues cuando precisamente estaba aquí como prior y era vecino de una casa donde las mujeres leían más que los hombres, que es la familia de Santa Teresa, donde el padre tenía unos poquísimos libros y aburridísimos que seguro que no leía, y la madre enganchaba uno con otro, y la hija, hay que decirlo. Entonces Fray Antonio de Guevara dice: a las mujeres solo en vestir y hablar se les pasa el día, y en leer un libro no emplearán ni siquiera una hora. Bueno, y el nuncio pontificio en España, el representante del Papa en España, Felipe Sega, dijo de Santa Teresa que era una fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz. Y Fray Luis de León, el intelectual, en fin, que tanto admiramos ahora, y que se lo sigue mereciendo. O sea, otra cosa es que la misoginia es que venía tan de atrás, que ha llegado hasta nuestro tiempo. Decía: la mujer de su cosecha dice flaqueza y mudanza, liviandad y vileza y poco ser. Y en otro lugar, la perfecta casada dice: de su natural es flaca y deleznable, más que ningún otro animal, y de su costumbre e ingenio una cosa quebradiza y melindrosa. Eso decía el intelectual progresista de la época. Así que con esas mimbres, pues no hay que extrañarse qué ocurría con el clero de a pie. Dos pequeños detalles. Un apunte que aparece en las actas del ayuntamiento de la ciudad,
un comunicado, una moción, un comunicado del abad de los premonstratenses, ese convento que estaba al final de la Toledana, que ya no existe, solamente queda está el puente Santi Spíritus, pues allá y al lado un puente sobre un río, y en ese río había mujeres lavando. Y dice el abad y frailes, dice las actas del Ayuntamiento de Vera, y frailes del monasterio Santi Spíritus suplican al Ayuntamiento que las mujeres que lavan en el río Grajal, el Grajal es el río chico que decís ahora, por delante y por detrás del monasterio, no laven allí sino más abajo, porque toca a la honestidad de los frailes y decencia del dicho monasterio. ¿Qué estarían mirando los frailes? Que miraban siempre por allí. Mejor es que no tenían más ventanas que... Y en un apunte de un libro parroquial de Fontiveros, las visitas que hacía el visitador periódicamente en el año 1555, leo: otro sí mando que ninguna mujer se asiente ni pase de los bancos en que se asientan los hombres adelante a oír los oficios divinos. Entonces los hombres se ponían delante y las mujeres detrás. Sino para que los hombres no se distrajeran, los hombres delante, que vean al cura y a lo suyo, y las mujeres detrás, que se pongan detrás las mujeres. Y mando al cura que salga a tomar la ofrenda hasta la raya que está puesta en esta iglesia y no más, una raya allí en la iglesia de Fontiveros. Y esto no andando por entre las mujeres, como hasta aquí ha andado, sino que salga desde el altar mayor hasta la dicha raya, derecho por la nave principal, sin entremeterse entre las mujeres, y allí en la raya se pare, que salgan a ofrecer a las mujeres so pena de excomunión mayor y de 2 ducados, que es más honesto que salgan ellas a donde el sacerdote estuviere, que no que ande él por entre ellas. Es decir, los clérigos veían en las mujeres una fuente de pecado total. Marginación social. Como resultado de de este desprecio, y teniendo en cuenta que los eclesiásticos moldeaban el pensamiento de la gente, porque entonces no había tele para que lo hiciera, ni otros, sino que la influencia de los clérigos sobre la mentalidad de la ciudad era abrumadora. Bueno, pues 2 también pinceladas. Una que tiene que ver con Santa Teresa. Cuando Santa Teresa funda el convento de las Madres, el primero de San José, pues lo hace un poco por las bravas, a ocultas, y también de sopetón, todo discretamente en silencio. Y claro, pues cuando se produce que tocan las campanas y en el barrio se enteran que hay un nuevo convento, se levanta, porque claro, entre otras cosas, los dominicos dicen: oye, que si hay otro convento de los que va a vivir de limosna, aquí tocamos a menos, porque va a haber más gente a la que pedir limosna y tal, etc. No habían pedido permiso, podríamos decirlo, y sin embargo la santa, que era una mujer, tenía gente que influía, concretamente 2 frailes dominicos, que fueron a hablar con uno que tiene una calle hoy en Ávila, creo que es el Domingo Báñez, pues Domingo Báñez se entrevistó con el corregidor, hoy alcalde, y le dijo: bueno, esto es un tema serio, no, vale, porque quería mandarla ya a los alguaciles, que hacía entonces la Guardia Civil, lo que fuera, a cerrar el convento, y lo intentaron, y las monjas de dentro: no, aquí no puedes entrar. Se montó un cisco, y dijeron: bueno, hagamos una comisión, como siempre. Entonces, constituyeron una comisión de 25 personas, la gente más lúcida de la ciudad. 25 personas. Había 6 monasterios femeninos. Bueno, pues 25 personas, todos hombres, ni una sola mujer. Allí intervinieron todos los monjes, los regidores, los asesores, Las abadesas no fueron ni consultadas. Bueno. Y otro ejemplo de esa inexistencia, de esa invisibilidad de las mujeres. Si eso hacían los que dirigían la ciudad, pues qué decir de lo que hacían los cofrades de la cofradía más populosa de la ciudad, la de Sonsoles, que sigue siendo la cofradía más populosa. Pues había en el calendario de las cofradías muchas cosas, pero lo más importante era el día de la fiesta, el banquete que se hacía allí en la campa de Sonsoles, y dicen las ordenanzas de esa cofradía, hechas entonces en 1530, que las mujeres, aunque pueden ser cofrades, no pueden ir a comer a la comida
de la cofradía, por cuanto en servicio de Dios, pro y honra de esta nuestra hermandad, entendemos hablar de algunas cosas, o sea, queremos hablar de algunas cosas secretas, a las cuales no conviene estar las mujeres, por cuanto su juicio y poridad, o sea, y sensatez, su juicio y sensatez es difícil y no mucho durable. Luego, lo de la donna mobile, pues viene mucho más tarde, pero que tenían un juicio poco durable, ya lo dijeron aquí los patronos de la cofradía de Sonsoles. Y ejemplo de esta marginación social, este es un ejemplo gráfico, un documento notarial, donde al final firman los que suscriben ese documento. Aquí está don Gómez Dávila. Y aquí está, ¿lo veis aquí, esta cosita? Esta era su mujer. Este cachito, pues era su mujer, doña Teresa Cari, que era mucho más rica que él, que es la que aportó el Palacio de los Bedávac. Este palacio lo aportó ella al matrimonio. Era hija del virrey de Cerdeña, riquísima. Pues firma aquí casi saliéndose ya del papel, y en cambio el Gómez de Ávila, pues en fin, más chulo con 8, ocupó como el 90% del espacio. Violencia machista en el matrimonio, veremos en el matrimonio y fuera del matrimonio. Bueno, un caso, un negociante, un mercader que exportaba lanas aquí para Burgos, para que desde Burgos fueran exportadas a los Países Bajos, riquísimo, judeo converso, pues mató a su mujer, porque le dijeron que cuando él se iba a Burgos, pues su mujer le engañaba con otros criaditos, Se hace un pleito, todo esto lo conocemos por los pleitos, claro, y en ese pleito intenta él demostrar que era una mujer disoluta, y los testigos, que todos son varones, dicen que la esposa, María Alcaraz, hacía adulterio con varios criados de Alonso de Astudillo, y que Martín de Piedrahita, el asesino, es hombre de buena conciencia y temeroso de Dios. Y la hija que sale del matrimonio, pues se la van a entregar a unos familiares, y Martín de Piedrahita, el asesino, correrá con los gastos. Entregará 50.000. Bien, los familiares de la víctima, de la esposa, le perdonarán. El pleito termina así. Otro caso parecido, un regidor, o sea, un concejal, un hombre, por tanto, rico, de Madrigal de las Altas... Bueno, Madrigal, las Altas Torres se lo pondrá en el siglo XIX. En el año 1510 mata a puñaladas a su mujer. En realidad no la mata del todo, quiere decir que sobrevive y luego la va a ahogar en casa. La ahogará porque no terminaba de morirse. No, esto es un pleito de Simancas, ¿no? Lo dice no, a los 3 días los médicos hallaron que tenía en la garganta unos cardenales negros y unos verdugones que parecía por las dichas señales por otras que el dicho Diego Núñez la había ahogado. Entonces no fue fácil detenerle porque se encastilló en la iglesia de Santa María del Castillo y mucha gente, muchos de sus amigos se entraron con él con armas a ver quién es el guapo de que entra ya por él. No quería entregarse. Y incluso la corona, que vio las cosas feas, ordenó que el juicio se hiciera fuera de Madrigal, porque allí no había garantía para nada. Y el acusado se defendía diciendo: no he hecho cosa por la cual me hubiesen de encarcelar. Y si yo a mi mujer, Úrsula López, herí o castigué, sería como los maridos suelen castigar a herir a sus mujeres, corrigiéndola sobre algunas cosas que la dicha Úrsula López no debía hacer, y por eso yo no debo estar encarcelado. Todo esto es porque él había oído que en el pueblo decían que su esposa se entendía con el corregidor. Lo había oído y entonces pues directamente la mató, porque es lo que hacen los maridos para corregir a sus mujeres de algunas cosas, dice. Bueno, y además añade, dice, yo soy rico y puedo llegar a un acuerdo con el padre de la víctima. Bueno, escenas de esto. Y violencia machista en el matrimonio. Este es un caso un poquito más, os los resumo. Son dos familias, pero emparentadas de burgueses moriscos, salen por la tarde, vienen de los toros, van por la calle que ahora llamamos de Don Jerónimo, venían del Chico, y un señor mayor, muy rico, viene con una joven que estaba recién casada, y ven que el esposo de esta joven viene con otros amigotes,
todos son médicos, boticarios, mercaderes, y entonces se enfrentan, porque el marido que venía con los amigotes ve que su esposa viene con su suegro, que es el padre de la mujer y tal, pero bueno, ¿cómo vienes tú? ¿Cómo? Entonces sacan las espadas, hay un follón, bueno, pues al final, lo resumo, es condenado el esposo, en fin, porque sacaron las espadas, tal, pero lo que me interesa es que en un pleito muy prolijo y tal, nunca, primero, no sabemos cómo se llamaba la mujer. Yo sí lo sé porque eran moriscos y los conozco ya todo, ¿no? Pero no aparece en el pleito. Y ni siquiera, y menos se le pregunta qué opinión tenía ella de todo lo que había ocurrido allí, porque se enfrentó su padre contra su esposo, y el esposo, y sacaron las espadas los unos y los otros. Ella, no le importa. Y a veces la violencia no era física. Fijaos qué documento tan impresionante y tan, en fin, gratificante, ¿no? En el año 1564 vemos que Mari Jiménez se creía contra su marido, Antón García, porque se anda vagamundo, que era vagabundo, ahora decimos ahora, se anda vagamundo jugando por las tabernas e casas de juego, jugando sus bienes dotales, los de ella, los que había aportado ella, se los jugaba al marido, a la brisca, y comiéndoselos, y no queriendo trabajar, y viniendo a su casa a medianoche. Y entonces esto es un pleito que ella promueve para que su marido, que es un vago y tal, no, que le metan, en fin. Y otro caso es el de una señora de Lomoviejo, un pueblo de la Moraña, donde allí ocurre que no se llevaban bien y había posibilidad de separarse mediante un pleito. Pero, según el esposo, dice que su mujer ha pretendido que entre nosotros se haga divorcio e apartamiento del matrimonio entre nosotros, sin ir a juicio, diciendo haberla yo tratado severa y ásperamente durante el tiempo que habíamos estado casados. Y el marido acepta la separación y no hubo más. Bueno, pues había gente más sensata. Fuera del matrimonio, una violación de un hidalgo rico, ya bien asentado, y una jovencilla que trabajaba como criada de este señor. Y iba sobre un burrito, camino de Sadornil de Corneja, que digo de aquí junto a Mingorría, de Voltoya, efectivamente. Y entonces dice que coincidió, dice Catalina, con el acusado, en un momento dado arremetió conmigo e apeóme de la bestia en que yo iba, e por fuerza y contra mi voluntad me echó al suelo y me corrompió e hubo mi virginidad. Y tuvo mi virginidad. La violó. Y Alfonso López, el hombre, el violador, dice en una de las alegaciones que hace, viendo a mi parte, no, es el abogado de ella, del que dice, viendo a mi parte, dicen los abogados, a mi clienta, preñada, vino a esta ciudad, y estuvo con personas procurando remedio en manera como ella hubiese de echar la criatura, abortar, y a fin de que no se supiese. Si él buscaba este remedio, no era por otra causa, sino porque no se publicase el mal que tenía fecho, que no por la honra de mi parte, de la chica. Y añade que con otra criada también había hecho lo mismo. Una testigo dice que Alfonso López llevó a Catalina a su casa, era un hombre rico, para que la examinasen para ver si estaba preñada, porque ella dijo, estoy preñada. No, esto es mentira. No la examinaron allí, pero él asegura que nunca se había echado con ella, sino entre las piernas, pero que no había pasado a ella, sino burlando entre las piernas. Bueno, la puntita. Le preguntó si había oído en esta ciudad alguna cosa con que lo pudiese echar del cuerpo. Estuvo buscando si aquí había mujeres o alguien que pudiera abortar. Y ella dijo que no, y entonces es cuando se llega al asunto a pleito. En fin, Alfonso López dice que procuró desposarla con un criado a causa de encubrir el delito. Y lo logró, o sea, logró que un marido complaciente, una escena de violación. La honra femenina siempre consistía en ser fiel al marido. Lo que hiciera el marido no importaba. Bueno, pues dos casos.
una mujer que trabajaba en Ávila, servicio de un noble, se querella contra un tejedor de lienzos porque le había solicitado, le había prometido que se iba a casar con ella, y después de llevarse su virginidad, dice, y la estupró y corrompió, y llevó su virginidad y se aprovechó de ella, conociéndola carnalmente, tratándola como esposa. Bueno, y el tejedor después de eso dijo que, si te he visto no me acuerdo, y entonces ella va y lo denuncia. Pleito incompleto, no sé cómo quedó. Otro caso, una mujer, esto es una cosa curiosa, una mujer y su hija son acusadas de intentar quemar el convento de San Francisco, ese que acababan de inaugurar, del fondo. ¿Y por qué? Porque resulta que estas mujeres decían que allí dentro estaba un fraile que se había comprometido con mi hija a casarse, y que una vez que la había violado se había olvidado la promesa, y entonces las mujeres quisieron vengarse quemando el convento, y el jardinero que andaba por allí lo impidió. Las mujeres y el trabajo, ¿no? Las mujeres, como ahora, pues tenían un horario de trabajo inagotable, inacabable. Tenían todo el trabajo de casa, por supuesto, entonces preparar el fuego, que eso se las traía, no hablemos de lavar la ropa, etcétera. Y además cuidar el ganado doméstico, el cerdo, la gallina, no sé qué, y con frecuencia también hilaban en casa, o el lino lo espadaban, lo preparaban para que salga una fibra. Eso en casa. Y también tenemos testimonios de cómo la mujer trabajaba en el campo con los ganados, ayudando al hombre y tal. Unas imágenes. Fijaos en la escena de la izquierda, una mujer. Esta es una mujer de una casa rica, no sabemos si es la esposa o es una criada, pero tiene muchos sirimbolos en la cocina. Pero fijaos el detalle, a la hija la tiene allí ya que vaya aprendiendo qué es lo que tiene que hacer en el futuro. Es un grabado francés. Otra labor también doméstica, ser comadronas, parteras, que esa era una cosa típicamente femenina, o ser criada, que era el oficio sin duda más habitual. Y luego las madres tenían otra labor que era la peor, que era peinar a las hijas. Ya que escena, esto es del siglo XIII, XII, mira qué cara ha puesto la hija, que la están... y la madre pacientemente, eso. Otras veces se ganaban la vida saliendo al mercado. Esta es una foto de Ávila, de 1928. Estas mujeres que parecen de Marrakech o del Atlas, y son nuestras bisabuelas. Y aquí en el campo, el hombre y la mujer se reparten el trabajo. Las mujeres urbanas, por supuesto, el trabajo más común de las mujeres urbanas era ser criadas. Muchas niñas, bueno, más bien jóvenes, eran traídas por sus padres a la ciudad, las ponían a servir en una persona más o menos rica. Durante un montón de años apenas les daban un salario ínfimo y tal. Les voy a leer alguna cosa. Por ejemplo, en el año 1524, Francisco Muñoz, vecino de las Navas, pone a su hija Isabel a servir en casa de Francisco de Solís, sastre, vecino de Ávila, por 9 años. El sastre le dará de comer, beber, vestir y calzar a vuestra honra, o sea, según la calidad de un sastre, no como un marqués, claro. Y los 4 primeros años, además de darle de comer, le dará un castellano de oro, o sea, 10 ducados, y el resto 10 reales cada año. O sea, 10 reales se ganaba un real al día. Le daba como el salario de 10 días a lo largo del año. O sea, el sueldo era ínfimo, o sea, una propina, ¿no? Pues eso es en lo que trabajaban la cantidad de mujeres. ¿Cuántas mujeres trabajaban? Pues he encontrado una matrícula de feligreses de la parroquia de San Juan, año 1594. Y allí el clérigo se molesta en describir con precisión todos los componentes de la familia, incluidas las criadas y los criados. Y encuentro con que en esa parroquia el 0,43%, haciendo una media, había un 0,43%, no, 0,43
criados por familia, o sea, medio criado por familia. Cada 2 familias un criado. O sea, que allí la mitad de las familias tenían un criado. O sea, que era muchísimo. Había muchísimas criadas, y cuando digo criado es porque se pone criado, pero es criado, criada, y muchas más criadas que criados. Estas mujeres que dije que eran viudas, que estaban trabajando y que aparecen registradas, pues tenemos ahí a qué se dedicaban, que es lo siguiente. De 91 de ellas había 23 panaderas. Los hombres no eran panaderos. Bueno, había 5 solo. Hilanderas. Era curioso, en el trabajo del textil, tejer era propio de los hombres, pero hilar, ahí viene lo de la rueca y aquello de la princesa que se pinchó un dedo, que estaba haciendo con el uso, no sé qué. Bueno, pues hilar era una actividad exclusivamente femenina. 20 hilanderas, ni un solo hilandero. Ya sabéis lo que era hilandera, era coger el vellón de lana y transformarlo en hilo, ¿no? Lavanderas, 19 en la alimentación, 18 relacionadas con la confección, costureras, agujeteras, botoneras, 9 en la hostelería, de las cuales 6 taberneras, de las cuales 5 eran viudas. Una tabernera jovencita no podía ser. Una señora viuda, ya mayor, en fin, que tuviera autoridad. Comadronas, joyeras, etc. Bueno, solo 22 criadas aparecen. ¿Cómo es posible eso? Pues simplemente pues que las criadas, la inmensa mayoría, vivían en el seno de las familias como un miembro más de la familia y no eran registradas en los padrones, ¿no? Las imágenes, la lavandera, las panaderas, panaderas, tejedoras, y la señora está preparando la lumbre. Esta es una foto actual de hace 60 o 70 años, por supuesto, más quizá. Los lavaderos, lugares de socialización, voy terminando, había 4 lavaderos del Pradillo, o sea, había la fuente y después, cuando el agua de la fuente salía, se usaba para lavar, y lo mismo en la Canaleja, una fuente, después tal, Santana, las Herecias, estaban asociados a los lavaderos a fuentes respectivas, y después en el año 43 otros 2 más. Esta mañana he estado viendo la foto de uno de estos lavaderos, el único que queda en la Canaleja. Aquí a la derecha, aquí están los 4 postes, a mi espalda, porque he hecho esta foto esta mañana, está el Hotel 4 Postes, y al fondo veis la muralla y este espacio. Sale una fuente, que es esta, la fuente de la Canaleja, y aquí se ponían las mujeres unas y otras, y aquí se pasaban, eran estas las que lavaban profesionalmente, porque había otras que lavaban poco y iban en cualquier lugar, ahí entre los 2 puentes, etc. Pero estas eran profesionales que luego iban con un burro a llevar, que lavaban para otros, ¿entiende? Y había 4, era un lugar donde hablaban y tal, y fin. El salario de las mujeres, sabemos el caso de lo que les pagaba la alhóndiga en un momento dado, trabajo eventual, y era de 40 maravedíes al día. Para ver y comparar, pues vemos que en los peones de la construcción no ganaban 40, sino 51, a pesar de que era antes, es decir, que valían más de dinero entonces. Los tejeros ganaban 108 y los carpinteros 119, la mujer 40. Y también tengo el gusto de decir que conozco el sueldo de las mujeres jornaleras con información que me ha pasado mi amigo Bruno, que está aquí presente. Dirá si es verdad o no es verdad. Hay una ordenanza de Bercial de Zapardiel, de Bercial en plena Moraña de 1602, donde se establece los salarios de unos y de otros. Y en el caso de este, pues dice, mandaron que se dé de jornal por cada día a las mujeres a segar la mitad de los hombres. Cuando se trataba de segar, que las mujeres cobraran a los hombres. Ítem que se dé de jornal a las mujeres a coger garrobas a real y cuarto sin comer, y si se las da de comer a la mitad. Bueno, es decir, la mitad. Y eso era una tabla oficial aprobada por el ayuntamiento. Bueno, pues aquí tenemos los datos anteriores. Bien, la alhóndiga es donde estaba, para que vierais situada la escena de mujeres trabajando, segando. Aquí casi el único varón es el que está bebiendo. mujeres segando, escenas, ven.
todas, siempre hay, recogiendo el heno, reciente, arando, mujeres luchadoras, mujeres empresarias, nada menos que al 74% se las llama la D, y apenas al 12 y pico % por su nombre. Catalina Díaz, esta es una mujer de Doyo Caseros, que a los 10 años después de que había tenido un hijo fuera matrimonio con un hombre, logró que 10 años después un tribunal, el hombre fuera condenado a pagar a la mujer 10.000 maravedíes y otra cantidad a cada uno de los 10 años que tiene el niño. Se empeñó. Mujer excepcional. Teresa de Cepeda, muy breve. Era una mujer coqueta. Fijaos lo que dijo cuando le enseñaron el cuadro que hizo un fraile. Dios te perdone, Fray Juan, por haberme pintado tan fea y legañosa. Y por otra parte, era una mujer que en un ambiente donde todo lo que, en fin, el trabajo estaba muy mal visto, cuando se le planteó cómo tenía que organizar económicamente el convento, si con dotes de las madres, con rentas o cómo, dijo, no, en pobreza. Y dijo, ayúdense de la labor de sus manos, ustedes, las monjas, hermanas, ayúdense de la labor de sus manos, quien quisiere comer, que ha de trabajar. Esto lo dije en una época en la que el trabajo manual era absolutamente despreciado y los nobles no querían los llamados trabajos viles. Y ella dijo eso. Y también la cuestión del honor, que era el elemento más, en fin, apreciado en aquella sociedad, a ella como se le daba una higa, o sea, le importaba un pito, ¿no? Siempre he estimado más la virtud que el linaje. Y se atrevió a decirlo en aquella sociedad y donde ella también pues, tenía el pasado que tenía. Pero como mujer de su tiempo no era feminista, no podía serlo. Y su propio lenguaje, el que usaba en sus cartas y en sus consejos, pues claro, delataba su mentalidad. Por ejemplo, se dirige a una monjita, a una monja discípula suya que iba a ser priora del convento de Granada y le dijo: ustedes, hermanas, están más obligadas a ir como varones esforzados y no como mujercillas. O sea, la idea de que el espejo en el que tenían que verse las mujeres, las monjas, eran el espejo de los hombres, de los varones, no el de las mujercillas. Y sin embargo, a pesar de eso, de su mentalidad y de ser hija de su tiempo, pues se atrevió a que en un momento dado, cuando en fin, vio, porque ella tuvo problemas con la Inquisición, pues escribió, refiriéndose a los inquisidores, diciendo que al fin y al cabo, como son hijos de Adán y varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Bueno, y ahora ya una confesión que me hago a mí mismo, y es que en recuerdo de los años en que a mis alumnos, donde predominaban las alumnas, pues estaban en mis clases los días 7 de marzo, ese 7 de marzo durante años les pasaba esta diapositiva, o esta de Forges, que decía, porque a través de mi compañera Inmaculada Lancha, que yo no lo sabía, la Sancha se me decía, pero ¿tú sabes qué me dicen las chicas? Que los novios que tienen son unos machistas que les controlan las llamadas del móvil, que no les dicen que tienen que ir con las faldas tan cortas. Digo, no es posible, pero si son algunos muy majos, son... Dice, no, hay un machismo soterrado ahí. Y este chiste de Forges, ni soy tuya, ni eres mío, ni mi dueño, ni señor. Tú eres tuyo, yo soy mía, y nuestro amor de los dos. Nada más. Muchas gracias.